Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy, listo para hablar de un tema que estoy seguro les va a encantar y les va a mantener pegados a la pantalla. Y ya saben, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias a todos los que ya son parte de esta comunidad. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, específicamente en la vida de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el que nos robó el corazón en Love is in the Air y en muchas otras producciones. Pero, ¿de qué vamos a hablar exactamente? Pues de las recientes acusaciones que han surgido en torno a él. Y no solo eso, sino también de cómo ha respondido, y por supuesto, de la relación que muchos fans y medios insinúan que tiene con Hande Erçel, su CEO protagonista en Love is in the Air. Prepárense para un vídeo lleno de información, chismes jugosos y análisis a fondo. Así que sin más preámbulos comencemos a desentrañar todo este drama. Como ya saben, el mundo del entretenimiento siempre está lleno de sorpresas y rumores, y Kerem Bürsin, con su talento y atractivo, no es la excepción. Recientemente han aparecido acusaciones en diversos medios y redes sociales que han generado un gran revuelo entre sus seguidores y el público en general. Estas acusaciones, como suele suceder, son variadas. Van desde supuestos comportamientos inapropiados en el set de grabación, hasta declaraciones sobre su actitud profesional y su relación con compañeros de trabajo. Es importante aclarar desde el principio que, como cualquier acusación, hay que tomarla con pinzas y analizar toda la información disponible. Es fácil dejarse llevar por el morbo y los titulares sensacionalistas, pero aquí en este canal, siempre buscamos ofrecer una perspectiva objetiva y basada en hechos. Y aquí es donde entra en juego la respuesta de Kerem. ¿Cómo reaccionó ante estas acusaciones? ¿Se quedó callado? ¿Negó todo? ¿O decidió tomar una postura diferente? La respuesta de Kerem, para sorpresa de muchos, fue bastante directa y contundente. Optó por una postura de frente abordando las acusaciones de manera clara y sin rodeos. No se escondió, no rehuyó el tema. En lugar de eso, Kerem utilizó sus redes sociales y algunos medios para dar su versión de los hechos. En sus declaraciones defendió su integridad profesional y personal, negando las acusaciones y dejando claro que no se quedará callado ante lo que considera difamaciones. Una de las cosas que más me llamó la atención de su respuesta fue su postura firme. No se limitó a negar, sino que también expresó su decepción y tristeza por la situación. Demostró que las acusaciones le habían afectado, pero que eso no lo iba a detener. Al contrario, pareció fortalecer su determinación por seguir adelante con su trabajo y defender su reputación. Y honestamente creo que esta es una actitud admirable. En un mundo donde las noticias falsas y las especulaciones son tan comunes, es importante ver a alguien que se enfrenta a la adversidad con valentía. Ahora pasemos a la parte que a muchos les interesa, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no lo sepan, ellos protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, respectivamente. Y vaya que nos hicieron soñar. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y desde el inicio, muchos fans comenzaron a especular sobre si esa conexión especial se extendía también a la vida real. Y es que, seamos sinceros, es muy fácil que la magia de la ficción se traslade a la realidad, especialmente cuando se pasa tanto tiempo juntos en el set, trabajando codo a codo, compartiendo momentos intensos y emocionantes. La verdad es que la relación entre Kerem y Hande ha sido, y sigue siendo, un tema muy comentado. Después del éxito de la serie, ambos fueron vistos en varias ocasiones juntos, generando aún más especulaciones sobre un posible romance. Si bien nunca confirmaron oficialmente que estuvieran juntos, sí compartieron momentos especiales, como viajes, cenas y publicaciones en redes sociales que dejaban entrever una relación muy cercana. Incluso en varias entrevistas se dedicaron palabras de cariño y admiración mutua. Sin embargo, el tiempo ha pasado y, al parecer, la relación llegó a su fin. La prensa, los medios de comunicación y las redes sociales han sido testigos de su ruptura y ahora, de las nuevas andanzas de cada uno. A pesar de que ya no estén juntos como pareja, la amistad y el respeto entre Kerem y Hande parecen mantenerse. Y eso, señoras y señores, es digno de aplaudir. No siempre es fácil mantener una buena relación con tu expareja, especialmente cuando se trata de figuras públicas.
Pero ellos, hasta ahora, han demostrado ser profesionales y maduros, y eso es algo que merece ser destacado. En este contexto, es lógico que las acusaciones contra Kerem hayan generado preguntas sobre cómo esta situación podría afectar la relación que mantiene, o mantenía, con Hande. ¿Cómo se siente ella al respecto? ¿Lo apoya? ¿Se han distanciado? Estas son algunas de las preguntas que circulan entre los fans. Si bien no tenemos acceso a conversaciones privadas ni a la intimidad de sus vidas, sí podemos observar su comportamiento público. Hasta ahora, Hande no ha hecho declaraciones directas sobre las acusaciones contra Kerem. Sin embargo, sí ha dejado entrever, a través de sus redes sociales, su apoyo y admiración por él, en momentos importantes y siempre con respeto. No se han manifestado cambios significativos en la forma en que se relacionan, lo cual, en mi opinión, es una buena señal. Ahora hablemos un poco sobre la credibilidad de las acusaciones y el impacto en la carrera de Kerem. Como ya mencioné, es fundamental ser cautos y no dejarnos llevar por rumores infundados. Sin embargo, es innegable que las acusaciones, por muy infundadas que sean, pueden generar un impacto negativo en la imagen de cualquier persona, especialmente en el mundo del espectáculo. En el caso de Kerem, es importante ver cómo manejará esta situación a largo plazo. ¿Logrará recuperar la confianza del público? ¿Cómo reaccionarán los productores y directores ante esta situación? El tiempo lo dirá. Pero basándonos en su respuesta y en su historial profesional, creo que tiene todas las herramientas para superar este momento y salir fortalecido. Kerem Bürsin es un actor talentoso y reconocido, con una gran base de fans en todo el mundo. Tiene una trayectoria sólida y ha demostrado ser un profesional comprometido. Además, tiene una personalidad carismática y cercana, lo cual le ha ganado el cariño del público. Por lo tanto, confío en que con el tiempo logrará superar este obstáculo y seguir cosechando éxitos en su carrera. Y es que, amigos, el mundo del espectáculo es así. Constantemente se enfrenta a rumores, polémicas y situaciones inesperadas. Lo importante es cómo reaccionamos ante ellas. Y en este caso creo que la respuesta de Kerem ha sido acertada. Ha demostrado ser un hombre fuerte, valiente y decidido, dispuesto a defender su reputación y a seguir adelante con su trabajo. Por supuesto, en todo este asunto, no podemos olvidar a Hande. Es una actriz talentosa y exitosa, con una legión de seguidores. Su relación con Kerem, ya sea de amistad o de algo más, es algo que solo ellos saben. Pero lo importante es que ambos sigan brillando en sus carreras y que mantengan una actitud profesional y respetuosa, independientemente de lo que suceda en sus vidas personales. Así que, resumiendo lo que hemos hablado hoy, hemos analizado las recientes acusaciones contra Kerem Bürsin, su respuesta ante ellas y la relación que mantiene, o mantenía, con Hande Erçel. Hemos visto cómo Kerem ha defendido su integridad, cómo Hande ha mantenido su apoyo y respeto, y cómo ambos han sabido manejar la situación con profesionalismo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado informativo y entretenido. Como siempre, me encanta leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre las acusaciones? ¿Cómo ven la relación entre Kerem y Hande? Déjenmelo saber. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.